Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. I've got you under my skin. Muchísimas gracias por estar de nueva cuenta con nosotros en este su espacio, su programa Estado de los Estados. Jorge González Durán, buenas tardes. Muy buenas tardes, mi nunca bien ponderada Lili Arellano Saldaña. Y querida, te faltó. Y querida, sí. Te faltó el y querida. Sí. Bueno, pues, ¿qué te parece una ofrenda Hombre, para excelente. los vivos? La verdad es que este programa va a ser de un gran sufrimiento para mí, porque siguiendo los protocolos que tú estableces dictatorialmente, no puede uno hablar y comer al mismo tiempo. No, tampoco puedes chiflar y comer pinole. Pues no. O sea, hay cosas que no se pueden hacer. Y se puede fumar aquí, ¿verdad? Te digo que la cuestión está en que... Se puede fumar aquí, ¿no? ¿Verdad? En el restaurante no. No. Pero Entonces, en el programa tampoco. Que nos demos nuestras escapadas porque hábilmente Víctor no nos enfoca es otra cosa. Pero que no se debe, no se debe. Pero te decía, mira, qué rica ofrenda para los vivos. Hombre, claro. Y esta es la ofrenda de los muertos. ¿Te das cuenta que cuando empiezas a ver que se pone, pues una ofrenda como la que ya ves que se pone en mi casa? Sí, cómo que ya no, va para una más de ofrenda 50. única, creo que en todo el país. Y que se le pone el guiso especial que cada uno de quienes nos antecedieron disfrutaba, pues de repente ves esa mesa y dices, caray, creo que se come mejor de muerto que de vivo. A lo mejor sí. Sí, adelante, así como están las cosas. Y mira qué buena espectacularidad hacen con sus disfraces también en estos días. Creo que es muy notorio, reconocido, inclusive mundialmente. Aquí nos faltan unos tacos buenísimos, ¿eh? Sí, aquí, que ya se habían pedido para que la gente los vea. Son los de jícama, pero en lugar de jícama lleva tortilla de harina. Pregúntale a Xiomara, por favor. Y y dices, bueno, está la situación como está y mira qué banquetazo, ¿no? Bueno, así es, vivimos en un país desigual. Hay quienes no tienen ahorita casi nada que comer, porque decir que no tienen nada que comer, pues no es posible. Algo han de tener que comer. Y nosotros estamos aquí, pues con estos manjares. Es un símbolo del país, sí, la desigualdad. Fíjate que ha habido allá unas cuestiones que hay que analizar porque tienen inclusive que ver con los programas de bienestar. Fíjate, con la pensión a los adultos mayores. Es una pensión que genera desigualdad y que genera además una mala distribución, porque resulta que hay quienes están pensionados o jubilados por el ISSSTE, por el seguro, por sus afores de manera particular, y todavía reciben la pensión que les entrega este programa Bienestar. Entonces, la cifra que acumulan es totalmente diferente a la del resto, a la de quienes no tienen más que esto. Entonces, esto ya te habla no solamente de un mal registro, de que se hacen las cosas al trote moche, sin tener que analizar, ver, programar a quiénes y por qué les estás entregando realmente esta cantidad, que debemos exigir que así sea, porque, Xiomara, ¿cómo te va? Mira, Jorge, te presento. ¡Ah, qué bonita! Mejor atención, voltea para que te vean en esa cámara. Buenas tardes. Gracias por venir con nosotros. No les interrumpo más, que sigan. No, tú nunca interrumpes. Gracias y bienvenidos. Y tienes esta disparidad entre unos y otros, que no debiera existir si tienes una buena planeación, un buen registro, si administras de manera correcta, pues los impuestos, el dinero que no es tuyo, porque hay que recalcar, el dinero que reparten es el dinero de nuestros impuestos, Jorge. Naturalmente. No es, sí, uno lo ve muy natural, pero la gente dice, gracias al presidente,
gracias al algunos presidente. lo dicen, No, cada yo creo día que menos. gracias a todos los mexicanos que de alguna manera aportan. Tú estás aportando para lo que reciben estas personas y yo también. Todos. Pero habrá quienes piensen, bueno, yo no tengo trabajo, no estoy aportando. ¿Cómo no? Sus compras, pagas los impuestos del IVA en todo lo que compras. Está tu impuesto predial, están todos tus impuestos. Y todos tus impuestos generan esa gran bolsa de donde sale. Como estamos en la época, en la era de las mentiras, por desgracia. Ya no las mentiras más significativas son me voy a casar contigo, o te quiero más que a mi vida, o que me parto un rayo si no te quiero, no. Ya las mentiras más significativas y más dañinas para todos están en el templete de Palacio. Siempre han estado allá, pero ahora más que nunca. Sí. O sea, el Palacio nunca ha sido el Palacio de la verdad, ni de la justicia, ni de la igualdad, pero ahora creo que se acentúan más estas situaciones. Mira, yo estaba viendo, por ejemplo, cuánta similitud hay entre el fracaso de Fox y lo que está pasando con Andrés Manuel. Fox llegó de una manera legítima, con un número de votos importantísimo. Don Andrés Manuel, igual. Nadie puede hablar de que exista ni siquiera un asomo de ilegitimidad en su llegada. Y el recuento lo hizo el INE como está ahorita, no como él pretende que se quede. Bueno, ¿y qué pasó? Fox no nos prometió que iba a agarrar a los peces gordos para combatir la corrupción. ¿Y qué nos dio? Las víboras, tepocatas y no sé qué, que los iba a sacar, que los iba a meter a la cárcel, en fin, y nada. Nada, no pasó nada. Y se rodeó de funcionarios corruptos y de su familia corrupta. Doña Martita, los Briviesca, no solamente los hijos, sino hasta el exmarido. Y luego vino la mancha, así brutal, de lodo que le cayó a la Iglesia Católica con la anulación de su matrimonio. Fue una destrucción de una institución de fe. ¿Por qué? El matrimonio, solamente el de Fox, podría haber sido solicitada su anulación por la señora, porque Fox es el impedido de procrear. Y bueno, una de las bases del matrimonio eclesiástico es la procreación, y está garantizado, si tú no estás apto para esa procreación, puede anularse el matrimonio. Pero Fox no lo podía solicitar, porque él era el del problema. O sea, tú no puedes ir y decir, yo me quiero divorciar porque fíjese que no puedo tener hijos. No, lo tiene que hacer la pareja a la que estás afectando, que no está de acuerdo y que quiere procrear. Bueno, ahí ya fue lo primero. Se supo que hubo mucho dinero para obtener esa anulación rápida. Ya llevamos 2. La corrupción y no combatió nada, se rodeó de ella. Tercero, nos engañó con la salud. Nos engañó. Nos dijo que no tenía nada, que estaba muy bien. ¿Y qué pasó? No era solamente el toloache. Recordemos la entrevista de Jorge Ramos, en donde le reclama que está tomando Prozac. El otro se enoja, se sale de la entrevista, pero se demuestra que no solamente que estaba tomando Prozac, sino que tenía dolores tan severos en la espalda que le inyectaban y le daban analgésicos. Y no fue a dar al hospital militar operado de la cadera y de la columna y tuvo que confesar que por eso ya no cabalgaba. Bueno, fíjate, ¿qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Aquí. ¡Trejo! Sí, hombre, no te diste cuenta que ya estábamos grabando. Sí. Pero fíjate las similitudes. López nos ofreció combatir la mafia del poder, como aquel, los peces gordos, y no nos ha dado nada. Nada. Ni siquiera está resuelto lo del caso Lozoya, y sí salió a felicitar a este Lula, como no lo hizo con Biden,
¿no? Cuando la diferencia es de un punto, menos de un punto, cuando todavía no se sabe cuál va a ser la reacción de Bolsonaro, y sale, y no a felicitar al pueblo de Brasil por un proceso democrático en el cual también pudo haber dicho la diferencia de un voto es un voto, etcétera, sino luego, ándale, a marcarse. No acabó con la mafia, te digo, y ahí yo quisiera recomendarles que vean esta serie que se llama El Mecanismo, que está en Prime Video, que habla de toda la corrupción del mandato de Lula, de la caída de su sucesora y de cómo se manejaba Odebrecht, que es un asunto que en México no está cerrado del todo. Bueno, se rodeó de corrupción con la familia, la prima Felipa, lo que se ha visto de los contratos de Pemex, el tan grande que es el nepotismo que lo acompaña. Está la familia Bartlett, la familia de Zoe Robledo, la familia de los alcaldes en la Secretaría del Trabajo, familia por todos lados. De San Luis Potosí, con el pollo. El pollo Gallardo, en fin, tiene allá toda una cadena de nepotismo. Está lo de Segalmex, está lo de robarle al pueblo lo robado, está, no se siguió la denuncia de Irma Heréndira Sandoval, tampoco siguieron la denuncia del hermano Pablo. Pero no somos iguales. Bueno, ahí, luego nos miente con la salud. No, yo macaneo y estoy a todo dar y no sé qué. Y al final resultó con gota, con una enfermedad cardíaca que no puede echar al bote de la basura. En fin, hay una gran similitud conmigo en la materia de salud. Yo también tengo gotas. Entre Vicente Fox y su trayectoria y lo que ha seguido López Obrador hasta ahora. Y habrá que recalcar que con Fox, pues sí, se le fugó el Chapo, ¿no? De allá de Puente Grande. Pero el número de víctimas no es eran 80,000, vamos en más de 300,000. Hoy estamos grabando, es martes 1 de noviembre, y entre la tarde del domingo y la mañana de ayer encontraron 54 bolsas con esqueletos en Guanajuato, 54 bolsas más. El saldo del fin de semana en homicidios fue otra vez de más de 250. Se va a terminar octubre otra vez como el mes más sangriento del año. Así es, ¿no? Pero bueno, hay que... Pero a estos no los mata López Obrador, los matan los delincuentes, ¿no? No, y además también hay que señalar una cosa. A los de Fox tampoco los mataba Fox. Por eso. Sí, hay que señalar también que fue en buenos estados como Guanajuato, como Jalisco, como Tamaulipas. Hasta hace poco eran gobernados, algunos todavía lo son, como Guanajuato y Jalisco, por otros partidos contrarios a la 4T, ¿no? Hablo por esto porque de repente también uno escucha en la propaganda del PAN, cómo ponderan donde les va bien y no tocan donde les va mal, ¿no? Pondera mucho la pacificación de Yucatán, pero no hablan de Jalisco. No hablan de Guanajuato, que se ha vuelto ahí muy recrudecida la lucha del narcotráfico. Esto no quiere decir que no tenga responsabilidad el gobierno federal, porque es el principal encargado de combatir a estas bandas. El problema es el discurso, ¿no? De abrazos no balazos, que lo malinterpretan, y las ofensas. Y el hecho de que pues andaba el ejército y de repente pues los agarraban como piñatas, ¿no? Y no podían hacer nada porque pues tienen la orden de no disparar, de no enfrentar a los grupos organizados. Eso es lo más crítico. Digo, lo crítico en cuanto al combate. Lo grave del asunto de la relación son las relaciones cercanas que tienen el presidente de la República con personajes que están ligados probadamente con el crimen organizado. Lo que ocurrió, por ejemplo, en Tamaulipas con Américo Villarreal, claro, ¿no? Lo del pollo Gallardo, lo de Alfonso Durazo, lo de Evelyn Salgado, más bien su papá. Entonces
eso difícilmente se lo va a quitar. ¿A qué le apuesta él? A la desmemoria y a que la mayor parte de los mexicanos estamos desinformados. O sea, y es como la masa, ¿no? La masa se va hacia un objetivo, no reflexiona bien y sigue apoyando sin reservas a un presidente, pese a todas estas evidencias en contra que tiene durante los casi 5 años de gobierno que lleva ya. Sí. Una de las cosas que yo veo que están afectando no a la imagen del presidente, que eso es irrelevante si le afecta o no su imagen, que está afectando al país, es esa terrible, terrorífica, ahora que estamos en los días de muertos, esta terrorífica alianza con el Partido Verde, con el Niño Verde. Eso, porque ahí están en Morena también, pero ese partido realmente es la guarida, el cubil de la delincuencia en todos los sentidos. Es incomprensible eso. Hay delincuencia, claro, hay morenistas que pues son impresentables, pero ninguno del Verde es presentable, la verdad. Encubren todo. Y lo que pasa allá yo no sé, la verdad, yo me paso noches y noches leyendo, tratando de entender qué pasa en materia de seguridad. Y yo no sé qué pasa. Lo que sí sé es que hay un gran abandono en materia de seguridad en el país, un abandono brutal. Yo no digo que la estrategia sea fallida, no hay estrategia simplemente, yo no la veo. Y si la hay, es una estrategia para beneficiar al crimen organizado, porque se había iniciado, bueno, a mí no me preocupa tanto, me preocupar, pero no me preocupa tanto que México sea un lugar de paso de las drogas rumbo a Estados Unidos. Ese no es el problema. O que los destinos turísticos sean grandes centros consumidores de droga. Me preocupa la violencia en las colonias populares, los pequeños narcotraficantes. Es que es ahí donde se da la mayor que es ahí donde se da el mayor número de muertes. Si ves quiénes mueren los clientes de los bares, mueren los meseros, mueren los tiradores de droga, los dealers que le llaman, no mueren los grandes capos, ni siquiera a nivel intermedio, muere la gente pobre, la gente que por necesidad o por vicio o por adicciones se meten a esta situación. Entonces no hay un programa de prevención, no lo hay. Se había dicho que iba a haber, ¿te acuerdas, Lilia? Un programa de prevención contra las adicciones. Durante unos días creo que salió en la tele algo, ya no lo hay. Somos un país a la deriva en materia de seguridad. Peor que Brasil lo fue durante un tiempo. Peor que Brasil. No hay, peor que El Salvador. El presidente de El Salvador ha logrado, con medidas draconianas, con medidas terribles, contener a las pandillas de los famosos maras salvatruchas, que ya tiene creo que a 100,000 o 150,000 personas en la cárcel. Es terrible lo que pasa en nuestro país. Y es un problema que está ocasionando una degradación social, no sé cómo lo veas, Hugo, Lilia, una degradación en la moral pública, en la moral de los ciudadanos comunes y corrientes. Sí, fíjate que eso que acabas de decir es bien importante y quisiera subrayarlo porque yo lo mencionaba hace años, ¿no? Que se venía dando esta degradación social y esta desesperanza por parte de la sociedad. Y yo recuerdo que decía, ¿no? Con ustedes que el proyecto de Andrés Manuel López Obrador como candidato, como aspirante, era
era el rayito de esperanza, ¿no? A la que mucha gente le apostaba. Yo decía, pues hay que dejar hacerlo, o sea, porque cada que él fracasa o que pierde, no solo pierde él, sino que mucha gente se frustra y va manifestando sus frustraciones hacia diversas áreas. Hay quien se suicida, hay quien emigra, hay quien se mete a la delincuencia, porque es todo un fenómeno social lo que ha ocurrido en nuestro país. Pero ahora, a partir de que llegó, pues está peor la cosa, porque si el único rayito de esperanza que se veía para acabar con este baño de sangre en que está metido el país, ahora, ¿a qué le apuesta el pueblo? ¿En qué puede pensar la gente que tenía una esperanza en que esto cambiara, en que realmente sus niveles de vida mejoraran, de seguridad pública, de educación, de salud? Si este gobierno no ha cumplido ni cumple en lo que le falta con el propósito al que le apostó la gente, ¿a qué le va a apostar ahora la gente? Digo, porque lo que hay enfrente no ahora es muy sí, halagüeño, que digamos. Ahora sí, la apuesta no va a tener que ver, ahora sí, de veras, ¿no? Porque antes esto se decía, no va a tener que ver con el partido político, sino con el sujeto. Porque no puede ser que durante 80 años el PRI haya hecho con los ciudadanos lo que le venía en gana. Si bien es cierto que está el lado bueno, eran gobiernos de claroscuros, ¿no? Tiene su parte oscura, pero también tiene la parte que permite que México sea lo que es, porque hubo obras de infraestructura, hubo desarrollo, se destapó el turismo, en fin, en medio de corrupción, si quieren, de todos los daños. O sea, era claroscuros, pero ibas hacia adelante. Pero nos equivocamos con los fulanos. Llega el PAN y vemos que no es una cuestión de partido político tal vez, sino nos volvimos a equivocar con los fulanos, tanto con Fox como con Calderón. Con gobiernos volvemos a lo mismo, de claroscuros, porque pues con Fox estuvo el INE, que arranca ya definitivamente con Calderón, o sea, hubo cosas, pero se buscaba ir hacia adelante. Esto que pasa con el país. Hoy estamos ahora con la izquierda, o sea, ya estuvo un partido que poseía en su interior izquierda, derecho y centro. Ya estuvo la derecha, ya estuvo dizque la izquierda. Entonces nos hemos equivocado con los hombres. Los hombres han sido amorales, han sido verdaderos sujetos sin esa pasión de servicio, de nada por el estilo, ni siquiera de cierta estimación hacia sus congéneres. No la han tenido. Entonces ahora creo que ya fuera de partidos lo que hay que buscar es gente buena, gente noble, gente con deseos de servir reales, de no seguir perjudicando, porque a diferencia de los claroscuros de antes, ahora es un retroceso brutal. Con todos esos claroscuros íbamos hacia adelante, ahí cojeando, arrastrando la pata, como la quieran ver. Ahora es un retroceso brutal. Lo de la reforma electoral, por ejemplo, es un retroceso del INE bárbaro. ¿Con base a qué vas a elegir a quienes componen esto? ¿Cómo vas a centralizar de nuevo las elecciones? En fin, hay una serie de interrogantes que nos las hacen ver los expertos, pero creo que lo que debemos entender es quién es gente buena. Y yo voy a empezar, Claudia Sheinbaum no lo es, y no lo es desde el momento que lo demuestra en un solo acto, fíjate, el de la línea 12 del metro. En ese accidente había madres solteras, había padres jefes de familia con 3 y 4 hijos o 2 hijos pequeños. ¿Cómo tasas a todos con un seguro que es el que está obligado el gobierno a tener para los medios de transporte, para el metrobús, para el cablebús, para el metro, para los camiones, etcétera? Resulta que Nos están aplaudiendo, esos vítores son para el programa, ¿eh? El seguro es de 300 y pico mil de pesos.
Luego, el seguro de gastos médicos, que incluye hasta prótesis, 300,000 pesos. Cuando tienes un accidente de esa naturaleza, yo quiero ver que con 300,000 pesos te alcance hasta para la prótesis. Y los gastos de funeral son de 17,000. Muy bien. ¿Tú crees que esos 300,000 le van a ayudar a los huérfanos que deja la mujer que iba a bordo de ese tren? ¿O le van a alcanzar a la viuda para que lleve a sus hijos a que terminen siquiera secundaria? Por supuesto que no. Y es un accidente provocado por una negligencia del gobierno. Así es. Entonces, la señora Sheinbaum, si fuera fiel a su naturaleza por lo menos, y no fuera una mujer mala, entendería eso y hubiera citado uno por uno cuáles eran las necesidades que tenían y que estaban cubriendo quienes iban en ese metro. Pero no lo hizo. Ahí está que es incapaz de sembrar un árbol. Ahí está, quitó la palmera y tiene su ahuehuete que son puras ramas secas, que te da vergüenza porque así está la ciudad. La ciudad está sucia. Sin embargo, no se limita para pagarle a una empresa para que maquille a los que desfilaron ahora como esos muertos vivientes, hombre, como zombies. No se limita para el acarreo, camiones y camiones a donde ella va de gira. No se puede. Es una gente mala. Creo que si ya no debemos de pensar si está en Morena, si está en el PAN, si está en el PRD, sino qué clase de sujeto o de persona es, porque son malos, son amorales todos estos. Malos. Vámonos al corte. Estado de los estados. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Y en esta esquina, entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. ¡Qué!
olvido. Quintana Roo vive. Estado de los estados. Sí, pienso Pues ahorita entonces, en mejor el- me regreso a la primera. En el Inter estaba Jorge hablando de su vida personal. Es vida Pero- amorosa, que es pública además, por eso la cuento. Es lo que nos ha pasado con los presidentes municipales y con los gobernadores. Vamos a empezar, cuando Chacho, que regalaba el dinero ahí en Plaza de la Reforma y hacía todo esto, y decía uno, no, ya no va uno a ver cosas peores, y las vimos. Cuando llegó Alor y su nivel de corrupción, del difunto Alor, no, otro peor no, y llegó otro peor. Y así nos hemos ido de uno en uno. Mi abuela decía, no hay que divorciarse la primera vez porque seguramente te separas porque tu marido grita mucho y no te gusta. Lo dejas. El segundo te va a gritar y a lo mejor te pega. El tercero te va a gritar, te va a pegar y le huelen los pies. Y así te vas degradando. Así es. Bueno, les decía mi vida amorosa, mi vida sexual es otra cosa. Se parece a esta bebida. Primero fue la coca normal, ¿no? Después la coca light. Y ahora la coca Después cero. la coca cero. O sea, entonces, pero ahora ya llegué a la normal. Bueno, no es Pero una deja cosa decirte terrible. que hoy eso. que fui con el doctor, ya ves que hay una loción que huele riquísimo que se llama Invictus. ¿Loción? Loción, sí, una loción para caballero. Ah, que venden allá en la calle Tacuba de la Ciudad de México. No, en Sears, en Liverpool, en las perfumerías. Se llama Invictus. Tiene un frasco muy bonito y huele delicioso. Y hoy que estaba con el doctor, que ve una caja de pastillas negra que se llamaba Invictus. Y le digo, oye, ¿qué es esto? Fíjate que es el nombre de una loción. Ahí no puede ser, ¿eh? No, dice, pues esas son como el Viagra. El Viagra negro. Bueno, les voy a plantear una cosa para este programa. Se tocan diversos temas, ¿no? Pero que este es muy importante, muy importante. Toca la vida pública del país, la vida, pues las convicciones, las creencias. Como todo mundo sabe, yo soy de Chocholá, Yucatán. Y viajé ¿Chocholá no es Campeche? estos días, no, es Yucatán, está cerca de Campeche, pero es Yucatán. Viajé allá y me entero de una cosa que ya es noticia nacional, y que se ha comentado en otros países de América Latina y en España mismo, porque tiene que ver con algo fundamental, que son con el laicismo, con las creencias. Una persona Sí. se amparó para que el ayuntamiento de Chocholá no ponga un nacimiento De Yucatán, público de en los Yucatán, bajos ya. del Palacio Municipal. Pero esto también ocurrió en... No, hombre, ya Bueno, se fue pero a la Suprema Corte. ahorita este es el tema. Un juez de Yucatán lo amparó y le dijo al presidente municipal: no ponga usted ningún nacimiento en el Palacio Municipal porque son dineros públicos y no toda la población está de acuerdo, no todos
ni creen en Jesucristo, ni celebran esta fecha. Bueno, el tema ya llegó a la Suprema Corte de Justicia y esta semana llegó al máximo tribunal de justicia del país. En donde se prohíbe y hay diversas que en los opiniones lugares en el públicos, sentido. ya quedó, en los lugares públicos se instalen los nacimientos. ¿Tú estás de acuerdo con que no Ahora, Esta a es ver. parte de la tendencia que se viene Vamos marcando. por partes. El Estado es laico, Así es. ¿verdad? Bueno, hasta ahí podría decirse que hay un argumento, pero hay libertad de credo. Y la libertad de credo es muy importante porque es parte de todas nuestras libertades. De ahí que en el programa de radio de hoy señalaba, realmente liquidan el INE y no solamente va a ser la democracia, van a ser las libertades, porque este abuso va a continuar. Éramos libres de... Bueno, recordemos que ponían unos nacimientos en Los Pinos que eran para recorrido de las escuelas primarias. Se hablaba de esa mayoría de mexicanos católicos. Sigue siendo una mayoría la de los católicos. Sí, se han incrementado el número de feligreses, evangelistas y López Obradoristas, pero en general somos un pueblo guadalupano y católico en mayoría. La tradición del pino es también una tradición religiosa del nacimiento. En Nueva York el alcalde va y enciende los pinos. Imagínate, o sea, sí se me hace un despropósito, pero hemos venido permitiéndolo. Mira, se ha venido atacando las costumbres y todo, porque hay otros derechos, ¿no? Se han acabado con las corridas de toros, se han acabado con Las peleas de gallos. Y hay una serie de... O sea, como yo añoro las corridas de toros y las peleas de gallos. ¿Y cómo se ha incrementado la violencia hacia los seres humanos? Claro. Esto ha ayudado a disminuir la violencia, al contrario, creo que la ha incrementado. Es muchísimo peor, pero en el caso de los nacimientos, de las tradiciones, de lo importante de las tradiciones de los pueblos, los niños esperan con mucha ilusión la llegada de los Reyes Magos. Claro. Uno sufre cuando le tienes que decir o cuando ellos preguntan Y de Santa Claus. que no es cierto, si es cierto, no es cierto que los Reyes Magos existen. Y ahí estás tú padeciendo, híjole, porque formas parte hasta de esa... Fíjate que yo haría una propuesta un poco más inclusiva, porque no es nada más decirle si tú tienes una creencia diferente y hay un grupo de gente que no es católica o que no es cristiana, pues que le hagan una solicitud al alcalde de que así como pone un nacimiento, ponga alguna manifestación de ellos. Más que borrar una tradición, bueno, somos una comunidad en su mayor parte católica, la minoría de qué, ¿ok? Pues vamos a hacerles cuál es su festejo, hacemos una referencia a su fe o a lo que ellos crean. No es que Jehová es lo mío, es parte que es cristiano, creen en Cristo, ¿no? Aquí sería con los judíos, en todo caso, sería con los mormones, con los bueno, si usted es una parte de una comunidad, entonces los evangélicos dicen, por ejemplo, que la fecha de nacimiento de Jesús no es esa, sí. Es lo que en febrero o en marzo. Así es. Que porque les dicen de la posición de los que... bueno, pues en febrero o marzo pongan ustedes un nacimiento. Que quieran su solicitud y en caso de que no les respondieran, entonces sí ampararse porque no les hacen caso. Bueno, esto va a tener que ver con la sucesión presidencial. El presidente, que yo no le digo como le dicen otros, que el tal López, no, es el presidente, aunque yo no estoy de acuerdo con él. El presidente ya reconoció en varias ocasiones que eres cristiano, creo que es una corriente... Sí, pero es cristiano, cree en Cristo. Sí, pero es una corriente religiosa, que no es católica. Monreal, recientemente, porque no lo decía, a la menor provocación dice yo, gracias a Dios, y yo que soy católico y que no sé qué, ya hace muy público su fe católica, cristiana, y la Sheinbaum creo que es atea, ella lo ha dicho, es atea, ella no cree, dice que es judía, pero no la practica, no profesa la religión judía, es atea, hay testimonios, ella misma lo ha dicho.
Entonces, y Ebrard no sé qué sea. A lo mejor sí será judío, pero será la religión judía. Hay una... Ajá, termina, sí. No sé. Bueno, pero eso va a influir, porque lo van a utilizar. Yo ya escuché eso. No hay que apoyar a Monreal porque él es católico y López Obrador no lo es. En fin, ya la religión entra también en la política. Mira, durante los 80 Siempre años de poder del PRI, los políticos siempre negaron cuál era su religión. Eran compadres, pero no iban al bautizo. Eran compadres, pero no iban a la boda. Simulación. Había mucha simulación. Los primeros que se paran en los templos son los panistas. E inclusive, recuerden que estuvieron ahí muy contentotes cuando nombraron al santo de los políticos. Ahí estaban ellos festejando y lo festejan todavía. Pero me parece que la religión, como muchas otras costumbres, se nos heredan en casa. Son los valores que se practican en casa. Y en la pérdida de los valores hemos perdido todo eso. Ya los papás ni por asomo, aunque sea una vez al mes, deciden que hay que ir a misa. Las ceremonias ya no se ven con el respeto de antes. En fin, creo que es un todo. Pero si ese todo, si esos avances tecnológicos, si ese desarrollo, si los descubrimientos en la medicina, si el viaje a la luna nos hubiera hecho sociedades mejores, yo estaría aplaudiéndolas. Pero lo cierto es que vamos en retroceso. Las sociedades estamos cada vez peores, más sangrientas, más vengativas, menos caritativas, generando más desigualdad. La política se ejerce con perversión. Con perversión. Antes podías ejercerla La fuerza de López Obrador, está en esta caja idiota que ya sustituyó a la TV. Solo hay que entrar a Twitter. Son frases que te permite el Twitter, breves, a favor y en contra de López Obrador. Ha habido un gran retroceso y ellos lo han utilizado bien. Creo que él más que los otros políticos y que los otros partidos, porque López Obrador es un partido. Al venirse abajo la lectura de los periódicos impresos o en línea, muchos tienen suscriptores, pero no se igualan al que tú agarres un periódico. Un periódico tenía de todo. Tenían cuando menos 2 páginas editoriales donde destacadísimas plumas del país, renombradas personalidades de la cultura, del arte y la ciencia, escribían o escriben quizá también en esas páginas editoriales. Habían reportajes. Ahora ya el reportaje y la crónica en el periodismo prácticamente ha desaparecido. Ahora la gente se informa a través del celular. No, pero te quedas corto. Estaba la nota de color, por estaba eso, la reseña, deportes, estaba espectáculos. No, pero las líneas del periodismo. Claro. La nota normal. Sí, perfecto. El editorial, la columna política. O sea, estaba todo un ramillete que te hacía que vieses el periódico. Tenías la sección no solamente de deportes, la de espectáculos, la página de entretenimiento con los crucigramas. Esa era, en el caso, nosotros lo veíamos en el caso del vespertino de Ovaciones, la gente mayor en la noche llenaba su crucigrama con su periódico de la tarde. Tenías una sección de monitos para los chamacos el domingo. Entonces, de alguna manera agarraban el periódico para ver al Tacos de Agua, Lorenzo y Pepita. Y empezabas la costumbre de ver periódicos en tu casa. Tenían suplementos culturales. Ah, sí, de primera. Hubo unos muy famosos. El de la donde jornada los era muy escritores se daban famoso. a conocer y se hacían críticas de libros. Hay un gran vacío en eso. En todo eso. El teléfono lo ha llenado. En todo eso. Tu revista, Hugo, la verdad es que yo la leía estos días. Traía de todo, reportajes, artículos de fondo,
Allí escribía Lilia unas crónicas muy buenas, muy leídas sobre la vida y las cosas de la Ciudad de México, restaurantes, bares, todo lo que ella conoció, o vio, o le contaron, porque escribía de repente crónicas de bares y de cabarets. ¿Y tú cómo sabes de esto, Lilia? No, es que me lo contaron. Dice, no es cierto. Yo escribí a todos los lugares a donde fui, no me da pena. Porque esta actividad te lo permite. Pues mira. Entonces, los políticos que han entendido estas nuevas tendencias en las nuevas tecnologías de la comunicación son los que están teniendo éxito electoral. Somos una sociedad, es duro lo que voy a decir y no generalizo, pero vaya, es nada más para usar una frase contundente. Somos una sociedad casi de idiotas, casi idiotizada, porque no podemos entender que hayan youtubers, es decir, gente que ejerce influencia en miles y millones de personas. Que son unos idiotas. Que son unos idiotas. Sí, un youtuber tiene el triple de seguidores de López Dóriga. No, sí, claro. Claro. Pero fíjate, ¿hasta dónde han acabado? Yo lo veo, por ejemplo, en las redes de mi página, donde está la revista que tú hablas. Y sacas una nota seria, un análisis serio, y tienes 1,000, 2,000, 3,000 seguidores. Y sacas una nota roja o chusca y andas por 45, 100,000, 200,000 seguidores de una nota que no deja nada más que el morbo de leerla. Y eso es lo que prevalece, por eso es la apuesta de que tiene Andrés Manuel López Obrador, el presidente, y todos los políticos de alguna manera le apuestan a esa gente. Y le apostaron a echarnos a perder otro valor, a la gente que es el de la comunicación. Fíjate. Porque eso se le puede acabar a Andrés Manuel, porque esa gente también es fácil de voltear de repente. Sí, porque no tiene un criterio propio. Tiene un criterio. Pero a lo que voy es a esto, ¿hasta dónde llega su daño? Esto que vemos que hacen los políticos italianos. ¿Qué no se han dado cuenta? ¿Cómo rompieron la liga de comunicación de padres con hijos, de familias completas? Es terrible, pero los ves, entras a un restaurante y no se hablan. El papá está con su la mamá, Jorge en el programa me lo hace tiro por viaje. Digo yo, si son transferencias de dinero financieras, pues sí hay que estar pendiente. Pero para los pinches chismes, ahí está. No, le falta el respeto a la gente, le falta el respeto a ti, le falta el respeto a mí, y no le importa. Y ya entonces esto ya se convirtió en algo natural. Sí, si tú ves un restaurante y vas a ver cómo la gente llega, se sienta y cada quien en su mundo. Cada quien jala su celular. Así Cuando eran los ratos que podías aprovechar para platicar con tus hijos, para contar chistes, para que... Bueno, el colmo es en las fiestas, que están enfrente unos con otros y están chateándose ahí, me gustas mucho, y no van y le dicen. Así es. Bueno, vamos a tener que terminar el programa, no sé qué buscabas. Fíjate que, miren, pero ¿cómo? Estamos hablando de esto. Entonces, la verdad hay que reconocerlo, hay youtubers más pícaros, inteligentes del lado del López Obrador que del lado contrario. Fox, que diario manda, como Trump, 3 o 4 twitters, dice aquí: mexicanos, ciudadanos, todos, PRI, PAN, PRD, MC, demostrémosle quién manda en México. Salvar al INE es salvar a México. ¿Cómo fuera el presidente más corrupto a lo largo de toda nuestra historia, López Obrador? ¿Qué es eso? Lo dice Fox. O sea, pues hay falta de inteligencia, completamente. O sea, bueno, quizá lo que diga es cierto. Ya lo no que sé yo, no vamos a poder es seguir grabando porque pues ya el restaurante entra a su horario de comida. Bueno, ya tenemos es la hora el volumen muy fuerte. Y yo me voy como la Llorona.
que cuando la Llorona se enteró de las colegiaturas ya no volvió a pedir por sus hijos, ¿eh? Así es, digo. ¿Nos Así es. despedimos, Hugo? Pues sí, nos vemos el próximo programa. Con todo esto que está pasando, pues solo nos queda volver a insistir, ¿no? En que tenemos que reflexionar más sobre las decisiones que tomamos en la vida, ¿no? Y una de esas decisiones es el voto. Y hay que pensar más en quiénes, de manera reflexiva, de acuerdo a lo que hacen, a lo que han hecho, y a lo que dijiste hace rato, Lilia, a ver si son buenas o malas personas, porque eso se siente, se intuye, y conociendo sus acciones, pues se da uno cuenta, y no votar por moda, y no votar porque nada más, o por resentimiento, porque luego nos llevan a situaciones peores. Jorge. Yo no espero que las cosas cambien para bien. Espero que cuando menos no empeore. Que eso ya, a ese grado ha llegado mi pesimismo. ¿De plano? De plano. ¿Así tan difícil lo encuentras? ¿Tan duro? Bueno, pues nos veremos el próximo miércoles, Xiomara. Muchísimas gracias, Gracias por a las ustedes, atenciones al que contrario. recibimos. Para nosotros es un honor que hayan venido el día de hoy. Mira aquí qué a maquillaje grabar. tan padrísimo. Vengan aquí, tendrán el privilegio de ser atendidos por Xiomara. Claro, muchas gracias y bienvenidos a todos el día que gusten. Ya sabe que a la señora Lilia le gustan nuestros mariscos porque sabe que son mariscos frescos. Claro. Así es. Bienvenidos todos y muchas gracias. Hasta contrario. pronto. Lilia, con Y permiso. muchas gracias a usted por el favor de su atención. Estado de los estados.